¿Hay algún tipo de duda o algo de los temas que vimos anteriormente? Ya nos quedan prácticamente dos clases, que es la clase de hoy y la clase del viernes. Son clases de programación. Vamos a ver la teoría de programación y la parte de CPM y PERT. Entonces estaríamos hablando que el examen de programación quedaría para la otra semana. Lo podemos hacer el próximo miércoles, si no hay problema, para que tengan el fin de semana para estudiar. ¿Opiniones, objeciones o dudas? Ninguna. Bueno. Entonces comencemos. Voy a compartir pantalla. Y le muestro la clase. En la parte de programación, que es la planeación de tiempos de construcción, digamos, se desarrollan varios tipos o varias etapas en el proceso constructivo. No miremos la etapa o el proceso constructivo directamente como hacer un edificio como tal, sino todas las connotaciones, alternativas, inconvenientes, beneficios que trae consigo lo que es un proyecto civil desde el punto de vista macro. Desde la misma creación, cuando nos craneamos un proyecto de construcción en nuestro cerebro, hasta que una vez lo entregamos y tenemos ya la puesta en marcha de este proyecto. Entonces, dentro de las etapas de un proyecto tenemos estas 5 fases o 5 etapas, comenzando por la etapa de planificación. En la etapa de planificación estableceremos, fíjense ustedes, primero cómo vamos a hacer el proyecto. ¿Quiénes van a ser parte del proyecto? ¿Para qué? Para evitar inconvenientes, evitar sorpresas. Hay una cosa que siempre les he hablado yo a ustedes en construcción y es que las sorpresas o las cosas no previstas por lo general en un proyecto de construcción salen costosas. Son pocas las ocasiones en donde tenemos un imprevisto o tenemos algo no planeado que nos traiga beneficios. Siempre los imprevistos, siempre las cosas no planeadas traen consigo atrasos en tiempo y sobrecostos en el presupuesto. Entonces, en esta etapa de planeación o planificación, lo que tenemos que tener es una idea clara de lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Me están llegando alumnos todavía. Es decir, debemos tener una idea clara de lo que vamos a hacer. Y una de las primeras fases, uno de los primeros pasos es conseguir el equipo de trabajo que medirá y definirá todas esas condiciones que vamos a tener nosotros en ese proyecto. Entonces, esa es la etapa de planificación, es decir, el modus operandi, el cómo vamos a hacer nosotros ese proyecto de construcción. En la fase de iniciación, que para mí es la más lenta, no la más difícil de ejecutar, pero sí es la más dispendiosa. ¿Por qué? Porque cuando ustedes estén trabajando en proyectos de índole público, se van a dar cuenta que las fases de iniciación son complicadas por toda la burocracia que hay que satisfacer en los proyectos públicos. ¿Desde qué punto de vista? Firma del contrato, acta de iniciación, consecución de pólizas, y son cosas que se nos salen de nosotros mismos, de nuestro alcance. ¿Por qué? Porque hay que conseguir firmas de terceros, hay que conseguir la firma del alcalde, del secretario, las pólizas, etcétera. Las pólizas tienen que ser aprobadas por la parte jurídica del departamento en cuestión, sea del municipio, sea del departamento. Entonces, esta gente a veces no tiene la disponibilidad para hacer
esa parte rápidamente, sino que hay que esperarlo, hay que hacerle las antesalas, hay que visitarlos en la alcaldía, hay que hacer esto, pedirles el permiso, entonces ellos no tienen tiempo para hacer una firma, sino que vente mañana, que vente pasado mañana, que la otra semana. Entonces ese proceso de iniciación de un proyecto de construcción, sobre todo de índole público, se vuelve engorroso. Ya la fase de ejecución, que es la propia, digamos, edificación de la estructura, es el conjunto de tareas, como lo dice ahí, de actividades que suponen la realización propiamente de las actividades. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros estamos, aquí es donde nosotros ya ponemos en práctica todos los conocimientos de construcción, en las etapas preliminares, las partes de la cimentación, la parte de la estructura o superestructura, la parte de la mampostería, de los acabados, etcétera. Entonces aquí tenemos las características técnicas. Ojo, hay que hacer énfasis en que tanto las construcciones de índole público como privada tienen que ceñirse al Código Colombiano de Construcción, que es la NSR 10 y que está, creo que, en proceso de revisión. Entonces, todas esas normas tienen que ser adecuadas tanto para proyectos públicos como para privados, y todos esos proyectos tienen que ceñirse a eso. También hay una particularidad y es el cliente. El cliente también necesita y exige una calidad. Entonces, cuando estamos hablando de proyectos públicos o privados, los proyectos tienen unas ciertas especificaciones técnicas que pueden ser inclusive mejores que las especificaciones técnicas que aloja la norma sismorresistente. Normalmente las características técnicas y específicas de cada proyecto son más bien exigentes en el sentido de los acabados, ¿sí? En la calidad de los acabados, más que en la estructura, en la calidad de los acabados. Entonces, ya se deben describir con lujo de detalles en el proceso constructivo y sobre todo en el presupuesto el tipo de acabado que vamos a ver. Por eso cuando nosotros hacíamos los análisis de precio unitario teníamos que especificar muy bien en la descripción del APU el tipo de material que vayamos a utilizar. Si nosotros vamos a colocar un aire acondicionado, pues instalar un aire acondicionado marca LG de 12.000 BTU o instalación de sanitario XYZ marca Corona, porcelanato Corona de 60 por 60 color beige. Es decir, hay que hacer una pequeña descripción técnica para saber eso. Muchas veces dentro de esas características técnicas en el mercado no se encuentran. Es decir, no se encuentra el porcelanato beige de 60 por 60, pero muchas veces el APU dice o similares. Similares quiere decir el mismo costo y la misma calidad. Entonces, hay que gestionar los recursos en esta fase para la correcta ejecución. Una vez terminemos la fase de ejecución, viene la fase de entrega o puesta en marcha. También es cuando estamos haciendo proyectos de índole público o privado, es un poquito tortuoso. ¿Por qué? Porque a veces quedan detalles pendientes, a pesar de que nosotros somos escrupulosos en el proceso de construcción. Faltan algunos detalles que se nos quedan por ahí. Entonces tenemos que estar muy al pendiente de los detalles de pintura. Por ejemplo, en la última obra que yo entregué, que fue un parque, algunos de los focos, de los bombillos de piso que yo coloqué, como es un parque, yo coloqué como, sin decirles mentira, como unos 100 bombillos de esos que van empotrados en el piso y que alumbran hacia arriba. Unos de ellos salieron quemados y los compré todos nuevos. Y algunos los probamos el día que hubo el encendido para la prueba, todito funcionó, todo funcionó. El día de la prueba todo funcionó, estaba la interventoría y todo funcionó. Antecitos del día de la inauguración, como nosotros probamos hoy, la inauguración era como en 3, 4 días, en esos días pues prendían los focos todos los días, lunes, martes, y se quemaron los focos. Entonces, ustedes saben que cuando ustedes compran un bombillo, en la ferretería cogen el bombillo, se lo prueban y se alumbró bien, y si no, pues no se lo venden, le venden el que sirve. Ya después que usted sale de ahí, no responden. ¿Por qué? Porque muchas veces los bombillos no se queman porque el bombillo esté malo, sino porque la calidad de la energía suministrada es mala. Es decir, hay altos voltajes, sobrecargas, etcétera, que pueden dañar eso. Las instalaciones eléctricas yo las coloqué. O sea, yo estoy seguro de que lo que yo hice como electricista, yo no soy electricista, pero yo tuve que subcontratar, estaba bien. El problema es que en Sincelejo y en Sucre la luz es mala.
A veces se va, se sube, se va, se viene, etcétera. Entonces se queman esos focos. O el foco vino imperfecto. Entonces me tocó abrir el zócalo, etcétera, y hacer una serie de reparaciones ahí para solucionar ese problema. Entonces, esos son los detalles puesta en marcha, que es inconveniente. La fase de control siempre la coloco de último, pero eso no significa de que sea lo último. La fase de control siempre tiene que irse paralelo. Entonces voy a abrir una hojita de Excel ahí, de aquí, para tomarla como pizarrón, como... Hay que hacer una comparación. ¿Comparación de qué? De lo proyectado versus lo ejecutado. Pero esta comparación no va a ser en lo último. Es decir, yo no voy a esperar a ejecutar toda la obra al final para darme cuenta de que tuve un desfase en tiempo. Yo voy, periodo a periodo, voy comparando. Es decir, ¿cuándo compara usted? Usted puede hacer corte semanal, puede hacer cortes quincenal, puede hacer cortes mensuales y darse cuenta de cómo va haciendo la proyección, porque usted tiene una proyección mes a mes, día a día, semana a semana. Por ejemplo, semana número 1, perdón. Semana número 1, semana número 2, y usted va haciéndolo de esa manera. Es decir, vamos a hacer 4 meses, son 16 semanas, ¿verdad? 4 por 4, 16. Y usted tiene una programación ahí. Es decir, semana 1, semana 2, y usted va programando eso. Entonces usted la semana 1 va a hacer las actividades preliminares, etcétera, y usted sabe cada semana qué actividades tiene que ir haciendo y qué actividades tienen que ir comenzando y qué actividades tienen que ir concluyendo. Así usted sabe que la semana 7 tiene que, vamos a ponerlo un poquito más por acá. La semana 12 debe terminar la estructura, por ejemplo. La estructura 100%. Usted sabe que la estructura debe estar culminada del 100%. O sea que aquí debe estar en un 90, aquí en un 80, etcétera. Usted debió comenzar aquí. Comienza la estructura. Inicio 0%. O sea que en el lapso de la semana 3 a la semana 12 tiene que haber hecho el 100% de la estructura. Esto lo puede dividir en 10, 15, 20. Eso depende de la programación que usted tenga. O sea que la semana 8 aproximadamente usted debe tener el 50% de la estructura hecha. Llega la semana 8 y tiene el 40%. Entonces, no va a esperar a terminar acá en la 12 para darse cuenta de que, oye, tengo un atraso. Ya desde la semana 8 que se presentó el atraso, usted debe decir, oye, ¿qué pasa? Vamos a ver qué es lo que pasa. No me llegó el cemento porque el tractocamión lo pararon en no sé qué parte y no me llegó el cemento. Yo tuve un atraso de 3 días en la fundida de los muros. Listo. Yo tengo que solucionar ese inconveniente. ¿Cómo? O duplico la cuadrilla, o trabajo un domingo, o trabajo de noche. Es decir, tienes que compensar esa falencia. Porque es que ustedes cuando hacen un proyecto de construcción, ustedes firman un contrato y en el contrato firman el tiempo. Este contrato tendrá una duración de 4 meses, de 5 meses, de 6 meses, y ustedes están poniendo el alma firmada ahí, en un contrato. Ustedes no pueden violentar el contrato. Ahora, existen condiciones de fuerza mayor. Existen condiciones de fuerza mayor. Yo no sé si les he mostrado algún tipo de contrato público, ¿no? ¿O sí? ¿Les he mostrado contratos a ustedes? ¿Algún tipo de contrato de índole público? Jóvenes. Yo creo que no, profe. No, profesor, Bueno, no, vamos a hacer una cosa. Mire, antes que sigamos hablando de esto, a mí me gusta, gracias a Dios, yo tengo bastante experiencia en estas cosas. Contrato, vamos a hacer de la placa huella, que creo que es lo que más, placa huella, ovejas, obra, contrato, placa huella. Ahí está. ¿Están viendo, verdad? Sí. Este es el contrato. Alcaldía Municipal, Ovejas Sucre, o contrato de obra pública número tal.
Este contrato se lo ganó mi empresa constructora junto con hice un consorcio de la empresa mía, el municipio, el señor alcalde, con el consorcio Oveja, identificado número tal, presentado por Fabián Alves. Yo, aquí está mi nombre con mi cédula, que el municipio de Oveja respaldó tal, etcétera. Las definiciones, el acta de inicio, el documento debe firmarse, acta de recibo final, acta de obra, anticipo, contratista, consorcio Oveja San Rafael, que estaba conformada por la firma mía más otra firma. Yo tenía el 75% de la participación. El valor del contrato son 700.103.360. Duración del contrato, si mal no estoy, creo que eran 2 meses. Valor del contrato, duración, creo que está más abajo. El plazo de ejecución son 3 meses, contados a partir de los requisitos de ejecución de la firma del contrato. Lo que pasa es que cuando tú firmas el contrato, todavía las pólizas, el acta de inicio no está firmada. Entonces, legalmente tú tienes hasta unos 15 días para entregar las pólizas para tú comenzar. Entonces, aquí están las obligaciones particulares del contratista. Y aquí están los casos fortuitos o fuerza mayor. Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivada del presente contrato cuando un incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor. Fuerza mayor, un terremoto, un sismo, algún problema por mutuo acuerdo. Aquí se firman el consorcio Oveja de parte mía. Aquí está mi firma y aquí está la firma del señor alcalde. Esto es un contrato público. Ya enseguida tú le vendes el alma al diablo cuando tú te comprometes a eso. Aquí está, se firmó en Oveja el 29 del mes de 2019. ¿Qué pasa? Nosotros tuvimos algunos pequeños inconvenientes. Aquí está, mire, acta de suspensión y de reinicio. Acta de suspensión es con S. Bueno, acta de suspensión. Voy a corregir esto. Esto no lo escribí yo, pero bueno. Cambiar nombre, suspensión es con S. Y todas están así. No. Bueno, vamos a abrirla. Acta número 1 de suspensión. Entonces, el municipio de Oveja, por la concertación comunidad contratista, solicitó al interventor del municipio suspender el contrato hasta que se aclare la situación para poder intervenir obras antes descritas. Entonces, fíjense, vamos a ver cuáles fueron los inconvenientes. En el municipio de Oveja, departamento de Sucre, a los 20 días del mes de junio de 2018, se reunieron, bla, 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 la interventora para la ejecución del presente contrato que se denomina la concertación con la comunidad de los veedores, donde se están ejecutando las obras sobre que se realicen cambios. Fíjense, esto es de fuerza mayor. Vamos a ampliar un poquito esto para que ustedes se den cuenta. Lo que pasa es que, para ponerlos en contexto, el municipio había hecho un diseño del pavimento. El pavimento abarcaba 500 metros lineales de pavimento. 500 metros lineales de pavimento partido en 2 sectores. Cuando se hizo la socialización, se fue al sitio, al municipio al corregimiento de San Rafael. Eso queda a unos 16 kilómetros de Oveja en zona rural. Eso se va uno por la vía que va para Flor del Monte. La comunidad no estaba de acuerdo con el trazado. Miren, en concertación con la comunidad y los veedores del corregimiento donde se están ejecutando las obras, estaba diseñado, sino que lo querían rodar. El contratista solicitó al interventor del municipio suspender el contrato hasta que se aclare la situación, porque imagínense, si yo comienzo a trabajar, a hacer las excavaciones donde a mí el contrato me lo decía, esa gente venía con picos, palas, fogatas, de todo, así como se ven en las películas, a quemarme trompo, a quemarme todo y a matar a todo el mundo, porque ellos no querían eso ahí. Entonces yo, antes de ganarme un problema, pues yo dije, vamos a suspender eso, y eso es una fuerza mayor. Y fíjense que estuvieron de acuerdo las 3 partes: interventor, contratista.
supervisor de la planeación municipal, o sea, 3 partes: interventor, contratista, supervisor. Eso es una suspensión por fuerza mayor. Ahora, cuando usted firma un acta de suspensión, después que se solucionen estos motivos, es decir, en concertación, cuando ya se pongan de acuerdo, se hace lo que se llama un acta de reinicio. Este es el acta de suspensión número 1, acta de reinicio de obra número 1. Entonces, aquí se reinician las obras. Vamos a buscarla en ¿cómo se llama? En PDF. Fíjense, acta de reinicio número 1. Aquí ya se dan soluciones, la reprogramación de la obra una vez subsanados los inconvenientes, se costa y se firma el contrato por esto. Ahora, cuando ustedes firman un contrato, el contrato es por duración de 3 meses. Independientemente de dónde comienza, usted tiene que contar los días. Si hubo suspensión, esos días no cuentan. O sea, no estamos hablando de días calendario, sino de días laborados efectivos. ¿Eso qué quiere decir? De que si usted coge un calendario, aquí, por ejemplo, va a coger septiembre 1, miércoles, y la obra demora 15 días, teóricamente usted tiene que entregar el 15. Pero si usted suspende 2 días, el 7 y el 8, ya no termina el 15, sino el 17. Si suspende 4 días, ya no termina el 17, sino el 20 o el 21. Entonces, los días que deja de trabajar por el acta de suspensión, las actas de suspensión pueden ser por 1 día, por 10 días, por 20 días, eso es concertado. Se va prolongando, la fecha de entrega. Pero lo que sí es efectivo es la duración como tal per se del proyecto. En este caso, 3 meses. Es decir, sumando todos los días trabajados, quitándole las suspensiones y los reinicios, tienen que ser 3 meses. No puede demorar más porque ahí sí hay problemas legales. Entonces, eso les quería mostrar lo que es un acta de reinicio y de suspensión. Entonces, hay condiciones de fuerza mayor, hay condiciones que no lo son. ¿Quién más llegó? Nadie. Por ejemplo, de que no tienes plata para pagarle a los trabajadores y los trabajadores hacen paro, eso no es fuerza mayor. Eso es problema tuyo. Deme un minuto. El clima sí es algo de fuerza mayor. El clima, por supuesto, tú estás haciendo un pavimento y te llueve, entonces tienes que tener acta de suspensión y de reinicio. Entonces, esta fase de control tiene que mostrarte cuáles son los inconvenientes que vas a tener o que tuviste para corregirlos. En la fase de control, por supuesto, se van a excluir esas partes de fuerza mayor, pero ya desde el punto de vista ingenieril, tú tienes que tener en cuenta cuáles van a ser o cuáles son tus dificultades presentadas para darle solución. Y las soluciones tienen que ser de inmediato. ¿Para qué? Para que el contrato y la obra marche. Acuérdense que la demora en los contratos y en la fase de entrega o puesta en marcha es sobre costos que te van a dar a ti. Estas actas de reinicio y estas actas de todo, a mí me salieron costosas. ¿Por qué? Porque acuérdense desde que el momento en que ya yo armo un campamento, de que ya yo llevo todos mis equipos y mis herramientas, yo tengo que estar pagando celaduría diurna y nocturna. En el día está el almacenista y en la noche está el celador. Y mientras la obra esté parada, por cualquier tipo de motivo, yo tengo que seguir pagándole al tipo eso. Eso se me incrementa a mí los costos. Vamos a suponer de que yo haya alquilado cierto equipo y la obra se me pare por la lluvia. Yo tengo que seguir pagando el equipo. Entonces, esos costos administrativos se me elevan considerablemente en eso. Por eso es que ustedes tienen que trabajar rápido y buscarle solución. Por eso esta fase de control no es de último. Esta fase de control es globalizada desde el mismo momento de la planificación. Preguntas. ¿Cómo vamos? Alguien me está preguntando aquí. Profesor, una pregunta. Ahora que usted dijo que tenía un porcentaje de participación en ese contrato, tengo una duda. ¿El porcentaje de participación de un proyecto depende de qué? ¿De la experiencia? No, lo que pasa, Claire, es que cuando tú haces, hay 2 tipos de consorcios. Los consorcios que se presentan en uniones temporales, que las uniones temporales, la
las uniones temporales, el aporte es 50-50, o sea, aportan de acuerdo a la experiencia que tengan cada uno, pero hay una ventaja con los consorcios, es decir, en la parte consorcial, te voy a mostrar una carta consorcial y te voy a explicar para poderte dar a entender eso. Por ejemplo, en el parque de ovejas que yo hice, acta, dime. Ahora que estoy buscando eso, yo me acuerdo que usted nos mostró una carta de reinicio y de cuando estaba en una obra que creo que fue por el COVID que la tuvo que pausar. Ah, sí, esta, la del parque. Es. Mira, Clairet, este es un consorcio. Anexo número 3, modelo carta de información de consorcio. Nosotros los suscritos Carlos Manuel Vergara Barbo, identificado con cédula tal, y Fabián Alberto Manota tal, de Lima Constructora, esta es la empresa mía, tenemos este consorcio. Lima Constructora tiene una participación del 75% y Carlos Manuel Vergara Barbo tiene el 25%. Esta participación la decido yo. Lo que pasa es que ¿qué estoy buscando yo? Yo no tenía experiencia, Lima Constructora, que es mi empresa, no tenía experiencia en la construcción de parques y Carlos Manuel tenía hecho 10.000 parques y tenía toda la experiencia del mundo. Pero ¿qué pasa? Dentro de los pliegos de licitación, ellos máximos te exigen que el que tiene la experiencia mínimo puede tener el 25% de participación y el que no la tiene el 75%. Pero ¿qué pasa? Teóricamente él me está pasando la experiencia a mí. O sea que yo más adelante voy a contratar un parque, voy a contratar algo, ya yo tengo la experiencia del 75% del valor de este contrato, que es de 1.000 y pico millones de pesos. Por ejemplo, contrato. Este parque tuvo un costo de 1.100 millones de pesos o algo así, con una adición de 300 millones. O sea, terminó costando como 1.500 millones de pesos. El valor del contrato es de 1.000 algo. Ya les muestro el valor de este contrato. Creo que Profe, me pregunta, ¿y usted no se podía colocar ahí solo? En vez de colocar. No, porque no tenía experiencia, no tenía la experiencia. Por eso no me pude colocar solo. Si hubiese tenido la experiencia, claro, ya de aquí en adelante voy solo en todos los parques. Espérate un momentico, ¿dónde está el valor? Aquí está el valor, míralo. 1.040 millones de pesos. Y le sumamos una adicional del 30%. Esto llegó casi a 1.400 millones de pesos. O sea, yo tuve la experiencia que yo adquirí con esta. Voy a escribir aquí 1.400 millones de pesos por 0.75. Yo tuve una experiencia de 1.050 millones. O sea que yo puedo contratar yo solito un parque que tenga al menos 1.050 millones de pesos de valor. ¿Por qué? Porque dentro del acta consorcial ya yo tengo la experiencia del 75% aquí. O sea, Vergara Barbo me pasó la experiencia a ti del 75%. O sea que si mañana pasado mañana yo quiero licitar en un parque de estas mismas características, ya yo tengo la experiencia del menos de más de 1.000 millones de pesos. ¿Por qué no pude participar solo? Porque yo nunca en mi vida con esta empresa había hecho parques. Yo había hecho parques a nombre propio, o sea, con mi nombre. Pero yo desde el año 2016 no contrato con mi nombre, sino a través de mi empresa. Porque es que contratar con el nombre ya eso no le paran bola. Uno tiene que tener una empresa legalmente constituida para que le presten atención. Entonces ya yo tengo la experiencia, ya tengo experiencia en pavimento, tengo experiencia en parques, tengo experiencia en remodelaciones y todo. Entonces eso es lo que uno busca. Y fíjense, estoy detrás de 3 parques, ya yo tengo la experiencia. Entonces, eso es lo que uno hace en este tipo de condiciones. ¿Qué otra pregunta? Profe, en ese aplazo que usted, el acta de aplazo esa, tuvo pérdidas allí. ¿En dónde, perdón? O sea, en el que estaba mostrando en el acta esa de aplazo del parque, si no hubieron pérdidas por alquilar máquinas y que ese tiempo le hubiese tocado pagarlo. ¿Qué se hacía con esas pérdidas? ¿Cuál es pérdida? O sea, que nos estaba planteando el caso que, por ejemplo, que si
Por la obra, por el caso cualquiera de una fuerza mayor tuviese que aplazarse y, por ejemplo, la mezcladora estuviera alquilada y más cosas, esas pérdidas en qué se verían reflejadas Ah, para no, pero es poder... que ven acá, o sea, tú tienes que darle manejo a eso. Primero que todo, la mezcladora era mía. Yo compré 2 mezcladoras. Es más, yo compré Ok, 2 mezcladoras para el pavimento. Y las 2 mezcladoras me las llevé para el parque. Ahora, hablemos de la pajarita que yo estaba utilizando ahí. Es más, obra, estamos en el parque, oficios, documentos, fotos, excavación. Yo tenía la pajarita esta pajarita la tenía yo ahí. Lo que pasa es que yo me puse de acuerdo con el dueño de la pajarita y le dije que yo le pagaba horas efectivas de trabajo. Mientras no se trabajara por cualquier motivo, yo no le pagaba stand-by. Lo que pasa es que el stand-by son 4 horas de la máquina cuando, por ejemplo, la obra se para por culpa tuya, tienes que pagarle 4 horas a la máquina, trabaje o no trabaje. Pero yo hablé con él y nos pusimos de acuerdo. Por eso es que yo le tomo fotos al orómetro. Este es el orómetro. El orómetro es en vez de medirte la velocidad, te mide las horas. Entonces yo pago a las 7 de la mañana cuando comenzaba a trabajar, yo le decía a la ingeniera, tómale foto al orómetro. Es más, tengo varias fotos de varios orómetros en varios. Aquí hay uno, mira, 3805, 3808, o sea, ya aquí trabajo 3 horas. 3808 es la misma, varios orómetros y siempre le mando foto del orómetro. Ahí está otra máquina, este es el vibrocompactador, porque es que es la única forma de controlar las horas. Si no te roban, que da miedo. Y aquí están todos los comprobantes de pago que yo le entregaba. Fíjate, Jorge Acosta, esto no lo hacía yo, esto lo hacía la residente que yo tenía. Adelanto operador de retro por combustible. El de la retro me decía, ingeniero, necesito 300,000 pesos de gasolina. Aquí está. De gasolina no, de ACPM. Cuando ya venía el pago de las horas, yo se lo descontaba. Eso es de ahí. Entonces, eso se llega a un acuerdo. O sea, eso tampoco es así de arbitrario que tú vas a tener pérdidas, no. Si tú ves que la obra se va a paralizar mucho, tú hablas con el dueño de la máquina y le dices, bueno, la obra se va a paralizar 1 mes, 2 meses. ¿La dejas ahí o te la llevas? No, yo me la llevo, listo, te la llevas. Eso no es problema. Ahí yo tuve un pequeño inconveniente, fue con el tipo, porque el tipo decía que yo tenía que ponerle celaduría. Y le dije, pero si es que la máquina no es mía, ¿por qué le tengo que poner celaduría? No, pero es que tú tienes un celador del parque. Yo sí, yo tengo un celador del parque, pero para cuidar mis intereses, no los tuyos. Si yo pongo un celador y te va a cuidar la máquina, entonces me dan la mitad del sueldo del tipo. Ah, no, que no sé qué, entonces. O sea, O sea, profe, usted no tiene por qué responder por la máquina. no señor, si no es mía, ¿por qué voy a responder por ella? Es que más, quien opera la máquina no es un trabajador tuyo. O sea, a ti te alquilan la máquina con operador. Si el operador la daña, es problema del operador y el operador es el dueño de la máquina. Yo le pago horas efectivas trabajadas en mi obra. Si el tipo metiendo la pala partió el brazo de la vaina esa, se explotó, lo que sea, eso no es problema mío. Problema del dueño de la máquina. Ahora, si la máquina está lista, está bien de todo, funcionando perfectamente, y porque los trabajadores míos hicieron paro porque yo no les pagué y soy mala paga, y la máquina iba a trabajar, ahí sí tengo culpa yo, que la máquina no pudo entrar por culpa mía, pero que la máquina se le dañó una pieza, que el trabajador, el operador de la máquina no fue, o que el operador la dañó, eso sí no es problema mío, o que llegaron unos tipos y se robaron la máquina, tampoco es problema mío. O sea, el dueño de su máquina tiene que velar por su máquina. Yo le pago horas de trabajo. Lo que pasa es que también tú tienes que tener, ¿qué te digo yo? Tú tampoco te puedes tirar de gato bravo y ganarte de enemigo a todo el mundo. Acuérdate que tú trabajas la máquina, nada más te pago la mitad. Accedió. El transporte de la máquina costaba 1.200.000, nada más le di 600. ¿Por qué? Porque fueron 4 meses de esa máquina ahí y yo, imagínate, el celador yo le pagaba el mínimo, 908,000 y pico pesos, y él sí tuvo consideración con eso. O sea, unas que otras. Sí me doy a entender. Además, el tipo es buena gente. O sea, ¿qué te digo yo? Hasta me fiaba. Teóricamente uno tiene que liquidar estas máquinas cada semana y yo se las liquidaba cada 15 días.
Entonces uno también tiene que saber hacer las cosas. En este gremio tú tienes que hacer favores. En el gremio de la ingeniería, es más, te voy a comentar algo. Yo tenía 2 mezcladoras. Una de ellas, las 2 mezcladoras las tenía en el parque. Un amigo me dijo, Fabián, estoy haciendo un acueducto ahí mismo en Ovejas, allá en Chengue. No sé qué cosa en Chengue. Préstame una de las mezcladoras. Listo, llévatela. Eso fue el año pasado como para febrero. Hasta el sol de hoy no me la ha devuelto. Ya yo di esa mezcladora por perdida, pero ¿qué pasa? Primero es un amigo mío. Ahora estoy de socio con él y vamos a hacer 3 parques que él me consiguió. ¿Desde dónde le voy a pedir yo mezcladora a él? ¿Sí me doy a entender? O sea, unas por otras. Ese es el negocio de la ingeniería. La ingeniería es hacer favores y tú también pedir favores y saberlos pedir. ¿Qué otra pregunta tienen? Bueno, sigamos. Aquí no están todos hoy. Una pregunta, ¿y ustedes terminaron en geotecnia y en ese poco de vainas que ustedes ven? En las otras materias. Nada, profe, todavía estamos. Todavía le están viendo la cara a Rodrigo. Todavía nos falta sustentar proyectos De la Zapata. de Zapata. No, Sí. pero ya algunos sustentaron ya, profesor. Eso va de acuerdo a la semana. Bueno, nosotros terminamos ya la semana que viene. O sea, nosotros terminamos hoy la mitad, el viernes, y ya hacemos el examen final el miércoles, si Dios quiere, y fuera gallo. Terminamos. Bueno, vamos a ponernos pilas. Bueno, como siempre, cuando vimos presupuesto, vimos las clases de presupuesto. Aquí vamos a ver los tipos de programas. Son 2 nada más y son sencillos. Globales o conceptuales se dan en la etapa de factibilidad. Dependen mucho de la experiencia. Dependen también del registro histórico. El registro histórico es todo el bagaje y conocimiento que tú tengas. Y los programas detallados, que es con los que nos vamos a quedar. En los programas detallados hay 5 niveles de presentación. El nivel presidencial, que son 5 actividades máximo. Por ejemplo, ustedes van a hacer el nuevo bloque de ingeniería en la Universidad de Sucre y el señor rector les pide un informe. Ustedes al señor rector no le van a hablar de que el enchape de piso, el rendimiento del oficial más el ayudante son 16 metros cuadrados por día. Entonces son 2.000 metros cuadrados, eso da aproximadamente unos 80 días. Eso no le interesa al señor rector. Ustedes al señor rector le van a hablar de, bueno, las actividades preliminares demoran 1 mes, la cimentación demoran 2 meses, la estructura demora 6 meses, la mampostería y acabado demoran 5 meses y por último toda la infraestructura eléctrica y de instalaciones demora 5 meses más para un total de 20 meses. Entonces el señor rector entiende ya que es una cimentación, que son instalaciones y todo eso. No van a entrar en detalles. Ese es el nivel presidencial. El nivel de gerente de proyecto, que es el de nosotros, hay que minimizar el número de actividades para que no sea tedioso. Si yo a ustedes les muestro aquí un análisis, un presupuesto, estamos hablando de máximo entre 60 a 100 actividades. Yo les puedo mostrar el presupuesto del parque, por ejemplo. Proyecto parque, aquí está el presupuesto general. Fíjense, aquí está el presupuesto general. Estamos hablando de unas... Yo nunca le he contado. Aquí hay 3, 6 y aquí hay 10. Son 16, 18, 20, 27, 40, 50, 60. Hay unas 80 actividades aquí en el parque. El parque tiene de todo. Desde construcción de muros, de infraestructura, hasta el último de lo acabado, instalaciones eléctricas. O sea que este proyecto tiene alrededor de unas 70, 80 actividades. Este es el nivel gerencial que uno tiene que mostrar en este nivel. Y el nivel operativo, que es el especialista, por ejemplo, ya hablamos del oficial que va a demorar 16 metros cuadrados por día para hacer levante de muros, 20 metros cuadrados para hacer pañete, te pinta 25 a 30 metros cuadrados de pintura por día.
Es decir, ese es el nivel operativo, el nivel de la persona que está ejecutando la labor. Fíjense los niveles para mostrar en un proyecto de construcción las duraciones o los programas detallados. Entonces, ¿cómo se organiza, cómo se hace un programa? O sea, una programación, ¿cómo se hace? Se tienen que hacer 4 cosas. Primero, definir la actividad como tal, el nombre de la actividad, definirla. Segundo, tenemos que definir la secuenciología lógica, el orden cronológico de cómo va y cómo viene la actividad. La duración de esa actividad que se ve ejecutada por los rendimientos y la asignación de recursos, es decir, las personas, las herramientas y los equipos, es decir, los recursos que van a hacer o que van a ayudarnos a hacer ese programa de actividades. Entonces, en primera instancia tenemos definición de las actividades. ¿Qué es una actividad? ¿Cómo la definimos nosotros? Entonces, una de las herramientas, la estructura de desagregación del proyecto, EDP, o en inglés WS, ahí lo dice, Work Break Structure, que es estructura de desagregación del proyecto o del trabajo. Esa es una de las maneras. Ahora les explico en qué consiste. Las especificaciones y alcance del proyecto, en la segunda parte. La información histórica, lo que tú tengas condensado en tu cerebro, el bagaje que tú tengas. Las limitaciones de presupuesto y total en plazo. Y las hipótesis que tú vayas a lanzar. Entonces, con base en eso, tú defines las actividades. Ahora, la estructura de desagregación del trabajo o del proyecto, creo que nosotros hemos visto eso en algún momento. Y si no, pues, no importa. Yo tengo el proyecto mío de construcción aquí. Este es el proyecto. Este es el nivel 1. Nivel 1, proyecto. Yo quiero saltar al nivel 2 y lo desagrego. Este proyecto lo desagrego. ¿En cuánto? Pues vamos a desagregarlo en preliminares, cimentación, estructura, mampostería, acabados. Listo. Ahí tenemos el proyecto. Es decir, estoy desagregándolo, estoy desmenuzándolo. Proyecto, y lo estoy, vamos a quitarlo de aquí, vamos a ponerlo más centrado. Copiar, más o menos el centro de esto es como por aquí. Listo. Nivel 2, vamos para el nivel 3. Y sigo desagregándolo. Es decir, sigo desmenuzando esto. Entonces yo desmenuzo ahora las actividades preliminares. Descapote, replanteo, excavaciones. Fíjense. Puedo colocar aquí bodega. En la cimentación, solado, patas, vigas de cimiento, pedestales. Fíjense cómo voy desagregando todo. Tengo que dividir esto, por supuesto. Insertar, o sea que la actividad preliminar me abarca esto. Digámoslo de esta manera. La actividad de cimentación me abarca esto. Y la actividad de estructura me debe abarcar esto. Entonces en la estructura, por ejemplo, me voy con columnas, losas y de pronto algún tipo de viga aérea que no está condensada dentro de la losa. Puede darse ese cuento. Mampostería, puedo tener levante de muro, pañetes, en fin. Y pañetes. Vamos a escribirla con ñ. Esa es la mampostería.
En los acabados tengo pisos, paredes, estuco, pintura, cielo raso. Estoy haciendo un ejemplo, ahí mirarán ustedes pintura, entonces esto es lo que ustedes, fíjense, al final, ¿qué nos va a quedar? La mayoría de los APUs que nosotros estamos haciendo. Si seguimos desglosándolo, puede haber hasta un nivel 4. Entonces, ya hay actividades que no tienen más desglosser, descapote y replanteo. No, pero la excavación sí. La excavación puede ser excavación de piscina, excavación de viga de cimentación, excavación de zapata. Solado puede ser solado para zapatas o solado para una placa de piso. Las zapatas pueden tener zapatas Z1, Z2, Z3, etcétera. Las columnas pueden haber de varias. La losa del primer piso, del segundo, del tercer piso, el levante de muro. Fíjense, entonces ya lo último que queda son las actividades que tú realmente vas a ejecutar. Entonces esto es lo que se llama, parece simple y sencillo, pero esto es básicamente la estructura de desagregación del proyecto o del trabajo. Coges el nivel 1, lo desglosas y lo vas desglosando nivel por nivel. Lo último que te queda son las actividades que les vas a colocar aquí en un programa. Esta definición de las actividades. Aquí está la metodología. Aquí está la metodología para definir las actividades. Es una cuestión simple, pero práctica. Entonces, para hacer un programa o una programación, primero necesitas saber cuáles son las actividades. Ahí te las estoy mostrando cómo las tienes que hallar. Por la estructura de desagregación del trabajo o del proyecto, por la experiencia, por las limitaciones, hipótesis que te lanzas, etc. La segunda parte, la secuenciología lógica, la matriz de precedencia. Entonces, esto es lo fundamental, la matriz de precedencia. ¿Qué es la secuenciología lógica? De todo esto, tú primero tienes que hacer el solado, luego tienes que hacer las zapatas. Puedes hacer junto con las zapatas vigas y pedestales, vigas de cimentación. Acuérdense que eso se los enseñé yo, vigas de cimentación, o puedes hacer después los pedestales. Luego tienes que hacer las columnas, placas o losas. Y fíjate que esto es la secuenciología lógica. 1, 2, y ahí vas. Para hacer la placa necesitas las columnas. Para hacer las columnas necesitas los pedestales. Para hacer las vigas necesitas la cimentación. Es decir, es toda la secuenciología lógica. ¿Quién viene después de eso? Es decir, si tienes las columnas, luego viene las losas. O sea, aquí necesitas una flecha para ir ya buscando los modos. Fíjate. Aquí tú puedes hacer dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, las excavaciones. Acá otro ejemplo. Las excavaciones zapatas y las excavaciones viga, cimiento. Entonces aquí tú tienes el replanteo. Tienes aquí dos actividades que puedes hacer de esta manera. Fíjate. El replanteo te marca la excavación de zapata. Copiar y pegar. Y tú puedes hacer aquí la excavación de vigas de cimentación. Y luego haces las zapatas y luego haces las vigas de cimentación, porque puedes tú no necesariamente las actividades tienes que esperar que se haga una para terminar la otra. Entonces, esto es lo que se llama secuenciología lógica. ¿Cuáles van a ser las actividades afectadas por quién? Entonces, la zapata depende de la excavación de zapata. La excavación de zapata depende del replanteo. La viga de cimentación, ¿de quién depende? De la excavación de la viga. Fíjate. Entonces, todo eso depende, todo eso básicamente depende de quién.
de la forma como construyes, básicamente, de la forma como construyes, de tu ideal, de tu hipótesis, de cómo estás haciendo las cosas. Así tú lanzas tu hipótesis y así vas haciendo lo que se llama la matriz o secuencia lógica. Luego, tienes que hallar las duraciones. Las duraciones tienen que ser hechas con base en los rendimientos. Las duraciones se fundamentan en los rendimientos de las cuadrillas. A mayor rendimiento, menor duración. Fíjense, si nosotros hacemos un pequeño histograma, vamos a hacerlo aquí, en donde vamos a hacerlo aquí. Primero vamos a hacer el de los rendimientos. Listo. Aquí. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Listo. Vamos a poner aquí una raya, insertar. Copiar, pegar. Lunes. Martes. Miércoles. Jueves. Viernes. Y sábado. Estos son rendimientos. Estos son acá días de la semana. Vamos a insertar aquí rendimiento. Este es los rendimientos día a día. Levante de muro. Estos son los que ustedes midieron. Ustedes se tomaron la molestia de medir estos rendimientos día por día, semana tras semana. Cortar, pegar. Rendimientos. Rendimiento, perdón, metros cuadrados por día. Metros cuadrados por día. Entonces ustedes los lunes, vamos a ponerla en negrita, los lunes midieron el rendimiento más paupérrimo, 12 metros cuadrados por día. El martes en negrita, el martes rindieron 16 metros cuadrados por día.
El miércoles rindieron 15 metros cuadrados por día. Nosotros somos ingenieros civiles y tenemos que mirar a ver también las condiciones por las cuales estos tipos rinden más unos días que otros. 17, vamos a poner 17 metros cuadrados por día. El viernes rindieron 16 metros cuadrados por día. Y el sábado, que hay quincena, que quieren terminar rápido, en menos tiempo rinden más, 20 metros cuadrados por día. Entonces, si ustedes hacen una media aritmética de los rendimientos, más 12, 16, 15, 17, 16 y 20, fíjense, aquí está lunes, martes, y van poniéndolos aquí ordenadamente hasta el sábado. Si ustedes hacen una media aritmética, 96 más 96 entre ¿cuánto? Entre 6, le da 16 metros cuadrados por día. ¿Se acuerdan cuando hicimos el APU? Esto debe tener decimales. No, no tiene. 16 metros cuadrados por día. Este es el promedio cuando hicimos el APU. Cuando hicimos el APU del rendimiento. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Vamos a buscarlo. Escritorio, clases de APU, clases de APU, APU civiles 1. Ustedes no se acuerdan y yo sí me acuerdo. Levante de muro. Miren, ¿cuántos días pusimos? Léanmelo en voz alta. 16. Exacto. Entonces, esto sale de las mediciones que usted diariamente hace. Ahora, ¿cómo hace estas mediciones, señorita? No es que usted se va con el cronómetro y desde estás ahí con a pie del cañón. Yo les dije que ustedes llegan a la obra. Ustedes tienen que ser los primeros que llegan como residentes. Por eso es que yo les digo, ustedes tienen que quemar la etapa de residente. Ustedes se gradúan de aquí el año que viene o cuando se gradúen, consigan un trabajo de residente en un pavimento, en una remodelación, en un edificio, en lo que sea. Quemen esa etapa de residente. Ahí es donde ustedes van a aprender a eso. Mucha gente se gradúa y enseguida se va a hacer posgrados en hidráulica, en sanitaria, en estructura. ¿Cuánto rinde una cuadrilla de un oficial y un ayudante por metro cuadrado? No tengo ni idea porque yo me vine a hacer posgrado. Ahí entonces. En cambio, ustedes llegan a las 7 de la mañana, ven que el oficial llega, acomoda, comienza a tirar la línea maestra, el arranque, comienza a erigir el muro. A las 4 de la tarde recoge ¿cómo se llama? Las herramientas, las lava. Y miren, el lunes normalmente hacen poco. ¿Por qué? Porque llegan en Guayabao, llegan cansados del domingo. El trabajador de la construcción no toma el sábado, toma el domingo. Llegan cansados, aburridos, no rinden. Comienzan a rendir más el martes, miércoles, jueves, el viernes. El sábado rinden bastante porque hay pago. Y el sábado se trabaja hasta el mediodía y hacen lo mismo que hacen, pero en menos tiempo. Por eso rinden más, porque el denominador es más pequeño. Entonces tú no vas a poner el superlativo del sábado. Tú tampoco vas a poner el infravalorado del lunes. Tú sacas un promedio aritmético. Esto es un promedio aritmético. O puedes hacer una medida geométrica o ponderada, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero ojo, estos son rendimientos, no duraciones. Ahora, tú utilizas este mismo cuadro. Lo que pasa es que no me va a copiar. Para hacer las duraciones, fíjate. Voy a utilizar las mismas rayas aquí. Las mismas duraciones. Entonces ya tú comienzas con el amarillo, las duraciones. Ahora, tú, por ejemplo, la cantidad de levante del edificio, pongan una cifra. Vamos a hacer una casa de 2 pisos. Una casa de 2 pisos tiene 500 metros cuadrados de levante fácilmente. La cantidad de levante es 500 metros cuadrados. Vamos a hacerla con base en eso. Entonces, ya con la duración, copiar, vamos a hacerlo aquí mismo. Pegar. Esto es rendimiento, ojo, no es duración, rendimiento. Ahora vamos a hallar las duraciones.
500 metros cuadrados. Fíjate, ¿quieres saber la cantidad de días que necesitas con base en esta cantidad? Repito, esta cantidad que está aquí es, vamos a escribir en minúscula, es medida en los planos. Medida en los planos, 500, 520. Entonces tú quieres hallar las duraciones. Aquí hallaste los rendimientos. Estos rendimientos son los que tú aprendiste en el campo cuando fuiste residente. Y ahora tú vas a hacer las duraciones proyectadas. Proyectadas, ¿oíste? Las duraciones proyectadas, porque tú vas a hacer una programación. Entonces, con base en esta duración de 500 metros cuadrados, tú vas a proyectar y vas a hallar las duraciones. Fíjate. Entonces, tú dices, bueno, según la duración del lunes, según el rendimiento del lunes, yo divido 500 metros cuadrados sobre 12 metros cuadrados por día. Día queda como denominador del denominador, pasa para arriba y metros cuadrados se cancela entre 12. Me da 41.66. Vamos a quitarle días según la duración, según el rendimiento del lunes, más 500 entre 16 días. Fíjate, entre menos rendimiento, mayor duración. La del miércoles, más 500 sobre 15, más 500 sobre 17, más 500 sobre 16, más 500 sobre 20. Fíjate, ahí tienes. Estas son ya las duraciones. Días. ¿Cuál es el día que más dura según el promedio? El que menos rendimiento tiene, fíjate. Para seguir la misma pauta de acá arriba. ¿Cuál es el que promedio? El verde. Ese verde, ¿cuál es este, verdad? El miércoles es azul. No, vamos a ver cuál es este azul. ¿Cuál es este azul? Ya sé cuál es este azul. El jueves sí es rojo. Este sí te lo quedo debiendo. ¿Este cuál es? Allá. Y el sábado es el rapés. Creo que es este. Ahí está. Estas son las, fíjate, el día que menos demora es el sábado porque hay mayor producción y el día que más demora hay es el lunes. Ahora tú puedes también sacar una media. Tú sumas aquí y divides esto entre 6. Y te da que la duración estimada puede ser 32 días. No vas a tomar la peor ni vas a tomar la mejor. Esto lo hace la programación. Yo les voy a enseñar más adelante cómo. Entonces tú puedes hacer también el mismo histograma, pero no con rendimiento, sino con las duraciones. Entonces vamos a hacerlas aquí así. Amarillo. Ya se invierte, fíjate. Aquí se pone ya en verde. Azul. Es rojo, es 29, un poquito menos, ¿verdad? El viernes, un poquito más, 31. Y el sábado, que es el de menos, es este. Fíjate, aquí lo tienes. Lunes,
martes. Y aquí están las duraciones. El lunes, 41.67 días. El martes, 31.25 días. El miércoles, 33.33 días. El jueves, 29.41 días. El viernes, 31.25 días. El sábado, 25 días. Tenemos. Entonces ustedes aquí copian esto, aquí la pegan. Pero ojo, ya estos son duraciones en días. Y aquí es días de la semana. Y estos son, el título es duraciones de acuerdo al día de la semana. Levante de muro. Ahí está. Ojalá la podamos ver que es como una especie de inversamente proporcional. Fíjense, el rendimiento mayor acá da menor en la duración y así. Sí, esto es lo que yo quería que notaran. Vamos a guardarlo como primera clase de programación. Porque esta vaina me quedó tan bonita que vale la pena guardarla, ¿verdad? Lunes, fíjense que es corto, acá es más ancho. ¿Por qué? Porque acá es rendimiento, acá es duración. La duración es mayor y así sucesivamente. Es una especie de inversamente proporcional. A eso quería exponerle esta parte, la cantidad de levante. Claro, eso también depende de la cantidad y asumiendo que sea una sola cuadrilla. Ahora, una cosa que no me han preguntado, pero que sí deben saber ustedes es, cuando ustedes hacen la programación, ¿les parece que la duración de 32 días es demasiado? Hay una alternativa y es duplicar la cuadrilla. Al duplicar la cuadrilla, teóricamente vas a obtener un rendimiento de 32 metros cuadrados por día. Al duplicar la cuadrilla, entonces ya no te vas a demorar 32 días, sino 16. Fíjense, ya estos días no son 41, sino 20.5 y así sucesivamente. O sea, este rendimiento es 24, este rendimiento es 32, este rendimiento es 30, este rendimiento es 34, este es 32 y este es 40. Eso lo podemos hacer. Y también puedes cuadriplicar la cuadrilla. Pero acuérdense que hay una teoría también en la gerencia de proyectos que a veces colocan demasiadas personas y comienzan a entorpecerse. Entonces, a veces el rendimiento a medida que aumenta no es lineal, sino que tiende a ser casi horizontal por mucha gente que tú coloques. Es decir, al principio cuando tú tienes esto, bueno, hubiese colocado y copiado la misma vaina de allá, pero vamos a hacerlo con otro color. Copiar, pegar. A veces cuando tenemos esto, tendemos a pensar, digamos, rendimiento
Esto sí es general. El rendimiento con, digamos, con número de personas, número de cuadrillas, mejor. Normalmente vamos a tener un rendimiento lineal. Insertar, vamos a hacerla un poco más delgada, así. Es decir, al principio tiene un comportamiento así. Es decir, tú aumentas el número de cuadrillas, aumentas el rendimiento. Es directamente, ustedes saben que la línea directa, ¿cómo se dice? Directamente proporcional es a 45 grados, ¿verdad? Siempre que aumentamos aquí, aumenta acá. Pero llega un momento en que esta línea, por muchas personas que coloquemos, ya no aumenta directamente proporcional, sino que es así. ¿Por qué? Porque aquí comienzan a haber conflictos. Desde este pedacito para aquí comienzan a haber conflictos. ¿Qué conflictos? Comienzan a entorpecerse. Es decir, entorpecerse. Comienzan a haber líneas de conflicto. Es decir, comienzan a haber líneas de conflicto, poco espacio. Como si usted metiera en una placa para levantar muro, una placa de 10 por 20, que son 200 metros cuadrados, a meter 5 cuadrillas. ¿Dónde cabe tanta gente ahí? Entonces, la teoría dice, bueno, si yo les digo a ustedes que una cuadrilla de un oficial con un ayudante son 16 metros cuadrados, 2 cuadrillas son 32, 4 cuadrillas son 64, pero llega un momento en que hay tanta gente que uno le coge la pala al otro, que se cruzan entre el camino, no hay espacio para colocar la mezcla, etcétera. Entonces ya el crecimiento del rendimiento no es lineal, sino que baja, se mantiene. O inclusive esto se vuelve horizontal por muchas personas que tengan. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso es que ustedes tienen que ir a la obra, darse cuenta de la cantidad de personas que puedan colocar. Esto no es una fórmula. Esto es un arte. Esta manera de colocar las personas. ¿Preguntas? ¿Todo está bien hasta ahora? Mierda, ya son las 3:17. ¿Hay preguntas? Sí, profe, por ahora todo va bien. ¿En serio? Este tema es un poquito abstracto. Bueno, listo. Entonces, esta es la forma de dar las duraciones. Y por último, tenemos la asignación de recursos. La asignación de recursos activos, que es mano de obra, las herramientas y los equipos, y los recursos pasivos, que son los materiales o insumos. Entonces, tenemos una serie de recursos indirectos al proyecto, como la administración, mercadeo, que es toda esta lista de recursos que tenemos de ahí, que nos ayudan a nosotros a identificar la cantidad y calidad de recursos que amerita nuestro proyecto. Por ejemplo, un proyecto de carácter inmobiliario de índole privado, ¿cómo lo damos a conocer? Clairet, tú perdona que te pregunte, pero es el único nombre que me sé. Clairet, tú eres la contratista junto conmigo. Tú eres la contratista junto conmigo de un edificio de apartamentos. Dame una idea de cómo promocionarlo. ¿De cómo promocionarlo? ¿Cómo das a conocer el proyecto? Pues yo montaría mi proyecto y empezaría a regar con empresas, me imagino, a regar volantes. Yo pondría un stand en el Guacarí, pondría un stand en el Éxito, contrataría a varias arquitectas que me promocionen el proyecto en todas las empresas, compraría espacios publicitarios en las cuñas radiales, en la televisión, si es posible, pasacalles, etcétera. Daría a conocer el proyecto de esa manera. Entonces, esa es una forma de promocionar el proyecto. Y fíjate tú que yo aquí estoy poniendo mercadeo. Es un recurso que tú tienes que tener en cuenta. El tipo de cliente, ¿a quién va enfocado el cliente?
O sea, si es un proyecto de carácter inmobiliario, estrato 4, de apartamentos, la proyección te dicta apartamentos que vayan de 60 a 100 metros cuadrados o de 80 a 120 metros cuadrados. No puedes hacer apartamentos más grandes porque te va a quedar demasiado costoso. Entonces, si estamos hablando de estrato 3 o 4, tú tienes que tener en mente que la población objetivo tuyo son profesionales jóvenes que vayan de 30 hasta 50 años, que sean familias pequeñas, es decir, padre, madre y máximo 2 hijos. Profesionales jóvenes, médicos, ingenieros, arquitectos, etcétera. Esa va a ser la población objetivo tuyo. Tienes que ir a las empresas, tienes que mostrar el proyecto, de pronto inclusive hasta hacer se llaman un shower, que es hacer un evento e invitar a la mayoría de los constructores, invitar gente, empresas y todo, invitarlos y hacer una fiesta para mostrar el proyecto. Es un recurso, eso también consume plata y son recursos indirectos. Entonces tienes que saber cómo aplicar esos recursos al proyecto a través de una administración. Entonces, no solamente los recursos es la mano de obra, las herramientas y los equipos y los materiales. Hay unos recursos indirectos que también tienen que ser aplicados al proyecto. Imagínate tú que tú para vender un apartamento tienes que pagar comisión. Eso se llama costo de venta. La gente me pregunta, profe, pero si tú estás vendiendo, ¿por qué es un costo? Yo, porque si tú vendes el apartamento que vale 200 millones de pesos, tienes que darle el 3% a quien te consiguió el cliente. Y el 3% de 200 millones de pesos son 6 millones de pesos. Eso es un costo. ¿Sí te das cuenta? Entonces, la gente se asombra cuando yo le hablo de costo de venta. Pero es que es así. Toda esa serie de arquitectos e ingenieros que tú pones para promocionar el proyecto, tienes que pagarles. Eso es un costo. Entonces, toda esa parafernalia es lo que se llama recurso indirecto del proyecto. Bueno, sigamos. Las herramientas de apoyo en la programación pueden ser varias. La más fácil, la más sencilla, la más didáctica es esta, diagrama de barra. Es la más ilustrativa, la más simple, la más fácil, en donde nosotros visualizamos a través de una línea horizontal la temporalidad del proyecto. Es decir, esto que está arriba es la duración o las duraciones de las actividades a través de una escala temporal. Y en el eje vertical o en el eje de las ordenadas, digámoslo de esa manera, están el conjunto de actividades: replanteo, descapote, replanteo, excavación zapata, excavación viga, construcción de zapata, construcción de pedestales, construcción de columnas, losa, etcétera. Y las rayas, estas a colores, están mostrando las duraciones de acuerdo a la escala temporal. La escala temporal en un diagrama de barras depende directamente de la magnitud del proyecto. Un proyecto menor a 6 meses, normalmente esa escala temporal debe ser discriminada en semanas. Un proyecto que dure 1 año o más, esa escala temporal tiene que estar discriminada por meses. Imagínense un proyecto que demore 4 años, 3 años, estilo Centro Comercial Guacarí, y ustedes van a hacer una escala temporal diaria, imagínense. Cada año tiene 365 días y son 4 años, estamos hablando de 750. Estamos hablando de 1.600 días, o sea, 1.600 escalas. O sea, eso es un absurdo. Eso no van a alcanzar ni 20 pliegos pegados uno al lado de otro para uno ver toda esa programación. Entonces, las programaciones normalmente se simplifican en semanas, quincenas o meses. El 50% de las actividades y el otro mes el otro 50%. No. Ahí sí usted tiene que ser condescendiente con la duración total del proyecto. Pero repito, una duración entre 6 meses a 1 año normalmente se hace por semanas. Las duraciones que pasan del año normalmente se hacen por meses. Entonces, esa escala temporal, esto va a escala de acuerdo a la duración. Es decir, si cada renglón de esto es 1 semana,
y la actividad G demora 2 semanas, pues la longitud de esta barra tienen que ser las 2 semanas de acuerdo a la escala. Eso es lo que se llama diagrama de barra. Las ventajas son muchas. Es didáctico, es simple, sencillo de entender, bastante visual. La parte desfavorable es que la información ya técnica y rigurosa, como la asignación de recursos, las matrices de precedencia y eso, no se observa muy detalladamente. Entonces carece de esa información. Pero de resto es muy simple. Y en la mayoría de las obras ustedes van a ver siempre un diagrama de barras. Tenemos los diagramas de redes que se subdividen en dos, en flechas y nodos. En flechas, las actividades son las flechas y los nodos son los eventos. Entonces, por ejemplo, en la primera parte vamos a ver que la actividad A es la predecesora de la actividad C y la actividad C precede la actividad E. El nodo es el evento. Es decir, C finaliza en el nodo 4 y E comienza en el nodo 4 y finaliza en el eje 6, en el nodo 6. Eso es lo que significa el nodo y significa la flecha. En el diagrama de nodos pasa lo contrario. Los nodos son las actividades y las flechas son los eventos. Con este es que nos vamos a quedar nosotros, con el diagrama de nodos. Fíjense, en el diagrama de nodos, la actividad B depende de C, la actividad C y D dependen de B. O sea, B es la actividad predecesora de la actividad C y D, tal cual como lo vimos nosotros aquí. Aquí. La actividad replanteo es predecesora de la actividad excavación de zapata y excavación de viga de cimentación. O sea que aquí, esto si nosotros lo encerramos, así, tenemos un diagrama de nodos, mírenlo. Tenemos un diagrama de nodos. Sencillo, simple, pero fíjense, me salió de jaiba. Esto es un diagrama de nodos. Excavación zapata es predecesora de la actividad zapatas. La actividad viga de cimentación tiene como predecesora la excavación de viga. Y estas dos tienen como predecesora la actividad replanteo. Aunque estas flechas me quedaron largas, pero bueno. Esto es un diagrama de nodos. Me salió el ejemplo enseguida. ¿Preguntas? Esto vamos a borrarlo. Bueno, seguimos. ¿Qué muestra un nodo? Si alcanzan a ver, ¿verdad? ¿O no alcanzan a ver? Sí, profesor. ¿Qué dice en la parte de arriba, el círculo arriba a la izquierda, qué dice? Tiempo tardío de iniciación. Tiempo tardío de iniciación. Ah, bueno, entonces sí veo que sí se ve. Bueno, ¿qué es esto? Esta es la información que tiene un nodo. Dice tiempo tardío de iniciación, tiempo tardío de finalización, tiempo temprano de iniciación y tiempo temprano de finalización. Holgura, actividad o nombre de actividad y duración. Vamos a hacer un ejemplo. O yo no sé si hago el ejemplo aquí. Sí, aquí está el ejemplo. Volvemos con el levante de muro. Es más, aquí voy a... ¿Cómo es que se amplía aquí dentro de la presentación? Uno hunde, creo que Shift no sé qué cosa y amplía y sale un cuadrito ampliando. ¿Alguien sabe cómo es? ¿No? Bueno. Miremos la...
tenemos 20 días, ¿verdad? Pero es que, un momentico. ¿Cómo inserto yo aquí? Inserto texto. Días. Esa es la duración. Este es el nodo, pero yo quiero incluir esto acá abajo. Insertar texto. No sé cómo. Bueno. Tiempo, según esto, va a comenzar, para que ustedes entiendan, mayo 05 de 2021. Vamos a ponerlo así. En esto, 2020. Vamos a suponer esto que es 2020. Mayo 05 del 2020. Es decir, esto es lo más temprano que puede iniciar la actividad levante de muro. Si yo a mayo 5 le sumo los 20 días, es decir, a mayo 5, comienza mayo 5 y le sumo los 20 días, ¿cuándo es lo más temprano que pueda finalizar? Mayo 25 de 2020, ¿verdad? ¿Sí o no? Jóvenes. ¿Sí o no? Yo no entendí, profe. ¿Cómo? Yo no entendí Bueno, listo. lo que quiso decir. Vamos a suponer que nuestro cronograma nos dice que el levante de muro demora 20 días. Esta es la duración. Duración 20 días. Y vamos a suponer de que comienza mayo 5. Si tú comienzas en mayo 5 del 2020, vamos a ponerlo en 2021. Mayo 5 del 2021. Y la duración es de 20 días. ¿Cuándo debe finalizar la actividad levante de muro? 25. Exacto, ¿sí o no? Eso es lo más temprano que pueda iniciar y terminar. Es decir, poniéndole nombre a esto, es lo más temprano que pueda iniciar. Vamos a ponerlo así. Y vamos a copiar. Y vamos a copiarlo acá. Y esto es lo más temprano que pueda finalizar. Fíjense, de ahí es donde salen los nombres. Tiempo temprano de iniciación y tiempo temprano de finalización. Este es lo más temprano que pueda comenzar y finalizar. Pero vamos a suponer que la actividad levante de muro tenga una holgura. Ahora les defino eso. Tenga una holgura que yo se la puse aquí de 5 días. Vamos a ponerle una holgura de 5 días. Holgura que viene siendo en programación es el colchón de seguridad que tienes tú para comenzar la labor sin que se atrase. O sea que tú tienes 5 días más para comenzar la obra. En esta clase, en esta parte del levante de muro. Es decir, que tú tendrías el 5 de mayo teóricamente, pero digamos que no te llegó ni el cemento, ni te llegó la arena para hacer el mortero y el bloque te llegaba pasado mañana. Entonces, digamos que tú tienes una gabela, tienes una seguridad, tienes un colchón ahí para comenzar. ¿De cuánto? De 5 días. Entonces, ¿cuál es lo más tarde que tú puedas comenzar la actividad de levante de muro? Tú misma dime cuándo. Mayo 10 del 2021. Tienes 5 días más de seguridad. Entonces,
Esto lo voy a copiar aquí y lo voy a pegar aquí. Es lo más tarde, fíjense, que pueda iniciar. Por eso es que esto se llama tiempo tardío de iniciación. Y por supuesto, si ya te comiste la holgura de los 5 días, aquí vas a terminar ¿cuándo? Mayo 30 de 2021. Y esto es lo más tarde que pueda finalizar. Esto se llama tiempo tardío de finalización, esto que está aquí. Esto, señores y señoritas, es la información de un nodo. Esto que está aquí, ya hablando en fecha, es lo que está acá, hablando en presentación. Tiempo tardío de iniciación, tiempo tardío de finalización, holgura, nombre de la actividad, duración, tiempos tempranos de iniciación y eso. ¿Cómo hallamos la holgura? Tiempos tardíos menos tiempos tempranos, es decir, restamos la fecha de arriba menos la fecha de abajo en cualquier sentido. O sea, podemos restar los tiempos tardíos de la izquierda o los tiempos tardíos del lado derecho. Es decir, el ejemplo es este. Fíjense, 10 de mayo, 5 de mayo, 30 de mayo, 25 de mayo. Por cualquier motivo, da 5 días de holgura. Fíjense, 30 de mayo menos el 25 de mayo te da 5. 10 de mayo menos 5 de mayo te da 5. 30 menos 10 te da 20. 25 menos 5 te da 20. O sea, por cualquier lado te puede dar lo mismo. Esta es la información del nodo. Los tiempos tardíos y los tiempos tempranos. ¿Entendimos esa parte? Son conceptos. Simplemente ustedes lo que tienen que hacer es aprenderse los conceptos. Esto no es fórmula ni nada. Ahora sí, señorita. Sí, profe, ahora sí. Ok. Seguimos. Entonces vamos a ver el primer método, el CPM. Es el método de la ruta crítica. Literalmente traduce así. Método de la ruta crítica. Es un algoritmo basado en las redes que tiene en cuenta que colocar las actividades lo más temprano que se pueda, es decir, colocar los tiempos tempranos inicialmente y tener en cuenta la secuenciología lógica de cada una de las actividades. Las características es un método determinístico. ¿Qué es un método determinístico? Depende de la experiencia del ingeniero al trazar las duraciones y al trazar las relaciones y matrices de precedencia. Si ocurre un retraso, fíjense, si ocurre un retardo en el proyecto, los proyectos que están a continuación tienen que ir cambiando de acuerdo a ese atraso y aumentando probablemente esa cantidad de recursos. Como yo les dije inicialmente cuando comenzamos la conversación, si yo estoy viendo que la excavación con la pajarita se me estaba quedando corta, yo tendría que duplicar cuadrillas o trabajar un sábado de más. Eso me lo está mostrando el CPM. Entonces, ¿cómo hacemos el CPM? El CPM tiene un algoritmo que se llama pase hacia adelante y es colocar todas las actividades lo más temprano que se pueda, es decir, las actividades tempranas, sin violar ninguna matriz de precedencia. Vamos a comenzar con eso. No sé si queremos hablar del otro método enseguida o hacemos un ejemplo y luego nos devolvemos y hacemos un ejemplo del PERT. ¿Cómo quieren? Porque si les doy mucha información, de pronto se me van a perder. Este es el otro método. Primero hablemos del CPM, ¿verdad? Cuando acabemos el CPM, nos devolvemos y hablamos del PERT. Bueno, esto necesito que se lo copien. Esto sí necesito que lo copien. Cópienlo, por favor.
¿Ya? Sí, profe. Bueno, esto es un cronograma de actividades en donde tenemos el grupo de actividades. Estas actividades pueden ser lo mismo que les comenté: replanteo, descapote, replanteo, excavación zapata, excavación viga, columnas, placas. Simplemente aquí para cortar el cuento les puse letras, pero pueden ser actividades. Las predecesoras, que es la matriz de precedencia, es decir, la actividad A comienza, es la inicial, la actividad B depende de A, la actividad C depende de A. O sea, las predecesoras son las actividades que se hacen antes de las actividades. Por ejemplo, la actividad D, la que se hace antes la B. La actividad E, la que se hace antes la B y la C, y así como esto que está aquí. Y las duraciones son en días: 4 días, 3 días, 6 días. Estas duraciones, ¿cómo las hallamos? Acuérdense de la hojita de Excel que tenemos aquí, de acuerdo a los rendimientos. Claro, este ejemplo es de la levante de muro, pero así se hace para todas las actividades, es decir, excavación de viga, columnas, zapatas, placas. Todas las actividades tienen sus cuadrillas y sus rendimientos. Con base en esos rendimientos y en esas cuadrillas, ustedes hallan las duraciones. Si se acuerdan que nosotros en cada análisis de precio unitario, pañete, 20 metros cuadrados por día, zapata, tantos metros cúbicos por día. Bueno, esos son los rendimientos, y con base en esos rendimientos es que ustedes hallan la duración. ¿Vale? Bueno. Entonces, ¿qué viene a continuación? Hacer el diagrama de nodos. Entonces, el diagrama de nodos aquí lo tenemos ya listo. La actividad A dura 4, mírenla. La actividad A dura 4, fíjense. La actividad B depende de A. La actividad B depende de A y dura 3. La actividad C también depende de A. ¿Y dura cuánto? Dura 6. Aquí está. Fíjense. La actividad D depende de B y la actividad E depende de B, y las duraciones están acá. Es decir, ustedes tienen que armar el diagrama de nodos con base en esta información. Yo debía hacerlo esto como por parte. Estamos en presentación, es decir, repito, estas actividades que están aquí son las actividades que vamos a tener en cuenta en una construcción. Las predecesoras son las actividades que hacen depender a cada una de ellas, tal cual como las vimos en la hojita de Excel, esta que está aquí. Es decir, estas son las actividades y las predecesoras es esta. Es decir, aquí podemos decir, por ponerles un ejemplo, actividad, predecesora, duración. Entonces, vamos a ampliar un poquito esto aquí. Excavación zapata, 5 días. Excavación de vigas, 4 días. Replanteo, 1 día. Las zapatas demoran 15 días. Las vigas de cimentación demoran 10 días. Entonces, las actividades, ¿cuáles son? Replanteo, excavación, zapata, excavación, viga, cimiento, zapatas, vigas, cimiento. Estas son las actividades. Fíjense. Estamos haciendo lo que tenemos aquí al ladito. Predecesora de replanteo, no tiene. Le va a salir aquí. Vamos a hacerla en texto. Formato texto. No tiene. Excavación zapata, depende de replanteo. Excavación de viga de cimentación, depende de replanteo. Lo que pasa es que para mí es más fácil trabajar con letras que con esto. Zapatas, depende de excavación. Zapatas. Viga de cimentación, depende de excavación. Vigas de cimentación. Las duraciones de replanteo, 1 día.
La excavación Zapata, 5 días. La excavación viga de cimentación, 4 días. Las zapatas demoran 15 días. Y la viga de cimentación demora 10 días. ¿Cuál es el diagrama de nodo? Ahí está. O sea que yo primero tengo que darle esta información para hacer este diagrama de nodos, porque tenemos que aplicar el algoritmo del CPM. Entonces, como estamos haciéndolo acá, de esta manera, ustedes tienen que basarse en esta A, B, C, D y E, cuáles son las predecesoras, y ahí lo tienen. Entonces, aquí escribimos los nodos, estas son las duraciones, cada una de las duraciones con sus predecesoras, es decir, la actividad F dura 2 y tiene como predecesora la actividad D y E, mírenla. F dura 2 y la predecesora es D y E. La actividad E tiene como predecesora B y C y dura 8. Fíjense, la actividad E tiene como predecesora B y C y dura 8. Ahí está. Eso es lo que ustedes tienen que construir el diagrama de nodos. Ojo, pero no hemos hecho nada todavía. Hay que aplicar el algoritmo del CPM, que es colocar todas las actividades lo más temprano que se puede. Es decir, hacer los dos círculos de abajo. Los tiempos tempranos de iniciación y tiempos tempranos de finalización. Entonces comenzamos de izquierda a derecha. La actividad que inicia es la que jamás tiene predecesora. Si nos damos cuenta, A no tiene predecesora. O sea, esta es la actividad que inicia. En ninguna parte le van a mostrar, esta es la actividad inicial o iniciadora. No. Es la actividad que carece de predecesora. Es la actividad que inicia. ¿Estamos? Y la actividad que finaliza es la que no vamos a encontrar aquí. Fíjense, aquí encontramos A, encontramos B, encontramos C, encontramos D y encontramos E. ¿Cuál es la actividad que no encontramos? F. O sea que F es la última. Sin verlo, ya sabemos que F es la última, fíjense. ¿Y cuál es la que inicia? La actividad que no tiene predecesora. Entonces, unos tips. Actividad que inicia, la que no tiene predecesora. La actividad que finaliza, la que no se encuentra predecesora de ninguno. Esa es la actividad que finaliza. Entonces, hagamos el algoritmo del CPM, el pase hacia adelante. Vamos allá a los tiempos tempranos. Entonces, comenzamos aquí con A. Colocamos 0 en la parte de abajo a la izquierda. 0. Fíjense, este es el tiempo temprano de iniciación. Mírenlo. Tiempo temprano de iniciación, es decir, vamos a hallar este de la izquierda y este de la derecha en el pase hacia adelante del CPM. Tiempo temprano de iniciación, tiempo temprano de finalización. Colocamos 0 porque inicia. Ahora sumamos 0 y 4, colocamos acá el 4. Como la actividad A es predecesora de la actividad B y C, este 4 pasa para aquí y este 4 pasa para acá. 4 pasa para ahí, 4 más 3, 7. Y este 4 pasa para acá abajo, 4 más 6, 10. Ahora tenemos una encrucijada. La actividad E tiene dos predecesoras, B y C. Finaliza aquí con 7 y con 10. ¿Cuál de las dos pasa y por qué? Pregunta para ustedes. Pregunta para ustedes. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuéntame, señor Moreno. ¿Cuál pasa? ¿El 7 o el 10? ¿Y por qué? Señorita González, ¿cuál pasa?
Profe, el 7. ¿Por qué? Mira, si tú le colocas fecha a esto, y si yo paso este 7 para acá, esta actividad estaría comenzando antes de que la actividad se terminara. O sea, si estos fueran fechas, por ejemplo, es 10 de septiembre y este es el 7 de septiembre, y aquí comenzaba esta actividad el 7 de septiembre. ¿Cómo va a comenzar esta actividad el 7 de septiembre si esta no ha finalizado todavía? Ese día. Exacto, siempre pasa la mayor, pasa el 10. Y esa es la razón. Entonces, 10 más 8, 18. Arriba pasa 7 más 9, 16. Tenemos acá lo mismo, 16 o 18 pasa 18. Más 2, 20. O sea que la duración total de este proyecto, que es un proyecto simple, sencillo, demora 20 días. Eso es lo que se llama pase hacia adelante. Ahora vamos a hacer el pase hacia atrás. Lo último. ¿Perdón? Lo último lo puedes repetir. Claro que sí. La parte esta, que por qué pasa la mayor, ¿te refieres? Sí, señor, lo último. Claro. Si tú les colocas fecha a esto, por ejemplo, este es el 4 de septiembre, este es el 7 de septiembre y 10. Si tú pasas la menor 7 de septiembre, esta actividad que está después de esta no puede comenzar antes que finalice la anterior. O sea, tú tienes que esperar que termine la anterior para poder comenzar esta. O sea, que siempre va a pasar hacia la derecha, va a pasar la mayor, que es 10. Y tú sumas 10 más 8, 18. Aquí pasa 7. 7 más 9, 16. Y 16 o 18, ¿cuál pasa? Pasa 18. 18 más 2 daría 20. Entonces, la duración total del proyecto son 20 días, si la escala temporal está en días. Eso es lo que se llama pase hacia adelante en CPM. Ahora vamos a hacer el pase hacia atrás, que es el segundo algoritmo del CPM, y vamos a colocar los tiempos tardíos, es decir, los círculos de la parte de arriba. Como la actividad F es la última, este mismo tiempo se coloca aquí, o sea, la duración total se coloca en las últimas o la última actividad. Aquí porque solamente terminó una, pero hay proyectos en donde terminan 2, 3, 4 y hasta 5 actividades al mismo tiempo finalizando. Entonces, cuando ustedes hagan la segunda parte del CPM, que se llama pase hacia atrás, esa duración total tienen que colocarla como el tiempo tardío de finalización, o sea, el círculo arriba a la derecha. Ahí. Entonces, ustedes restan ese tiempo menos la duración. 20 menos 2, aquí colocarían 18. Entonces, este 18 lo colocan aquí y lo colocan acá porque F es la sucesora de D y E. O sea, la actividad D y E es la predecesora de F. Por eso este 18 va aquí y va acá. Mírenlo. Ahí, 18 menos 9, 9. Y 18 menos 8, 10. Entonces, ahora de regreso, ¿cuál se pasa? Por ejemplo, para la actividad B, que es predecesora de D y E. Ahora no pasa la mayor, o sea, 10, pasa la menor, que es 9. Aquí tenemos 9 menos 3, daría 6, y para acá pasó 10, que estaba únicamente, 10 menos 6, 4. Aquí para la actividad A pasa 4, pasa 6, pasa 4. 4 menos 4, 0. Entonces, según la teoría, nos dice que la holgura es igual a los tiempos tardíos menos los tiempos tempranos. Entonces, ustedes pueden restar el círculo de la izquierda arriba con el círculo de la izquierda abajo, o el círculo de la derecha arriba menos el círculo de la derecha abajo. Pueden restarlo de cualquier forma para hallar la holgura. Es decir, 6 menos 4 es lo mismo que 9 menos 7. 10 menos 10 es lo mismo que 4 menos 4. Entonces procedemos a hacer la resta. Comenzamos con F. Acá, 20 menos 20 daría 0. Es lo mismo que 18 menos 18. Miren la actividad D y E.
La actividad D es 18 menos 16 da 2. 18 menos 18 aquí daría 0. La B y la C, aquí daría 9 menos 7, 2. Y 10 menos 10, 0. 0 y arriba 2. En 4 daría 0. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Aquí aplicamos otro concepto que se llama ruta crítica. La ruta crítica tiene dos definiciones: la ingenieril y la técnica. La técnica, que es la que aplica en el CPM, para que se lo queden grabado, es conjunto de actividades cuya holgura es igual a 0. Esa es la ruta crítica. Fíjense que las holguras de A, de C, de E y de F es 0. Esa es la ruta crítica. A, C, E y F. Mire, A, C y F. Ahora, ingenierilmente hablando, desde el punto de vista de ingeniería, ¿qué significa la ruta crítica? Significa el conjunto de actividades que si una de ellas se atrasa todo el proyecto. Es decir, es la columna vertebral del proyecto de ingeniería. Normalmente son las zapatas, columnas, placas, levante de muro, pañetes, etcétera. Es la columna vertebral, digamos que son las actividades más preponderantes. No importantes, sino preponderantes. Entonces, fíjense las dos definiciones. La técnica es conjunto de actividades cuya holgura es igual a 0. Y desde el punto de vista práctico, constructivo y de ingeniería es conjunto de actividades que si una de ellas se atrasa todo el proyecto. Entonces, cuando ustedes hagan, fíjense que nosotros no hallamos la ruta crítica mentalmente, vamos a decir, esta actividad hace parte de la ruta crítica antes de. No, señor. Nosotros tenemos que armar el diagrama de redes. Ni siquiera sabíamos que la actividad E iba a ser parte de la ruta crítica. Ni siquiera sabíamos que la actividad D iba a tener como holgura igual a 2. Simplemente lo único que nosotros hacemos es esto. Colocar las actividades, las predecesoras y las duraciones. Ahora, aquí tenemos 5 o 6 actividades, pero acuérdense que podemos tener 100 actividades. Y ustedes tienen que comenzar a relacionar unas con otras. Entonces, en este instante, cuando mostramos esto, decir que la actividad B iba a tener una holgura de X o Y, o que la actividad E iba a ser parte de la ruta crítica, eso es falso. Eso no lo sabemos ahora mismo. Para saber la holgura y cada una de las rutas críticas, tendríamos que hacer todo esto después. Ahí es cuando sabemos nosotros cuál es el conjunto de actividades que hacen parte de la ruta crítica. Señores, señoritas, esto es lo que se llama el CPM. Hice un ejemplo sencillito al principio con 6 actividades. Ahora, en la próxima clase, hacemos una con más actividades. Ahí está. Estas son las actividades. Son ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 actividades. Por lo pronto, esta. ¿Qué dudas o preguntas tienen? ¿No hay dudas? Bueno, acuérdense que vamos a seguir la próxima clase, que es el viernes. Si Dios quiere, terminamos esta parte del CPM y comenzamos lo del PERT. Lo del PERT es un poquito más complicado que el CPM desde el punto de vista para hallar las actividades, las duraciones, pero el procedimiento es el mismo del CPM. Luego que hayamos eso, tenemos que hacer el CPM. Entonces, nos vemos el viernes, si Dios quiere. ¿Alguna duda? Me escriben al correo, por favor. Profe, nos enviaría la hoja de cálculo. Pero cuando terminemos. Listo. La de esta de PDF, perdón, la de PowerPoint. No, la que usted quiera, ambas, si puede. Sí, esta. No, la de. Pero por eso esperemos que terminemos la aplicación para mandársela. Esta y la de PowerPoint se las mando cuando terminemos, porque no hemos concluido. Miren que todavía falta. Todavía falta. Ah, no, pero no estoy compartiendo. Vamos apenas por la mitad. Cuando terminemos se la mando. Con mucho gusto. Listo, profesor. Bueno, pues, hasta luego. Chao.